¿Qué une a Capusotto con López Rega? ¿Y qué diría John William Cook de Alberto Samil? ¿Aceptaría Evita la pizza con champán de Carlos Menem? Porque si peronistas son todos, ¿será que el peronismo ya no es nada? Para pensar el hecho maldito del país burgués, Emiliano Tuala presenta Peronismo para Todos. Hoy vamos a conocer un poco más a los defensores y promotores del peronismo y lo haremos a partir de 4 tipos de peronistas: el pueblo peronista, los dirigentes justicialistas, los dirigentes sindicales y los jóvenes peronistas. El pueblo peronista. Cuando hablamos del pueblo peronista estamos hablando de grandes masas de trabajadores y amas de casa, de hogares obreros, de inmigrantes y personas llegadas a las ciudades del interior profundo en busca de trabajo. Estas gentes que conformaban las grandes mayorías argentinas fueron la base social, electoral y política del primer peronismo y son el sujeto histórico al cual Perón y Evita llamaron pueblo. Lo primero que hay que decir es que Perón tomó a este sujeto histórico absolutamente virgen en términos políticos e ideológicos. El pueblo peronista no cambió de liderazgos o de ideologías con Perón, sino que con el general tuvo por primera vez un líder y una serie de ideas que defender. Porque, y recordemos lo que ya dijimos en otros capítulos, las masas irrumpieron en la historia argentina recién con la llegada del peronismo. Perón, concediendo una serie de derechos y beneficios a las masas, las tomó entre sus manos y les dio la forma del pueblo peronista que fue su gran capital político. Este pueblo, por lo dicho, no fue un pueblo combativo que haya alcanzado la felicidad y algunos objetivos concretos luego de décadas de luchas y sacrificios. Los logros del peronismo, muchas veces revolucionarios, no surgieron de las luchas del pueblo, sino que éste se vio directamente beneficiado por el Estado. Así, el pueblo peronista se constituyó como un actor pasivo y el Estado como un Estado paternalista. Perón apelará varias veces a una frase que es la siguiente: de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y estas palabras dan a entender la idea de sociedad que tenía Perón. El trabajador debe ir a trabajar sin más y el Estado lo debe proteger. La lucha, en todo caso, ¿quién la libra? El Estado contra la oligarquía y en defensa de los trabajadores. Lucha, sacrificio, martirio no forman parte del lenguaje del pueblo peronista que nació con el primer peronismo. Como así tampoco formación política e ideológica. Las masas simplemente debían votar a Perón y el general luchaba luego por ellas, mientras el pueblo hacía su vida feliz con buenos salarios, lindas casas, electrodomésticos, vacaciones, etc. Esto funcionó muy bien mientras la economía creció y mientras la oligarquía no se hizo con el poder. Pero cuando la economía empezó a ceder y Perón a verse rodeado por la oligarquía, la lógica peronista de pueblo pasivo, Estado paternalista, mostró sus fallas. Si bien hubo algunos intentos de Evita de armar y volver más combativos a las bases peronistas, y si bien también algunos sindicatos salieron a defender al general, lo cierto es que el golpe del 55 no encontró a las masas suficientemente organizadas como para salir a la calle y enfrentar a la oligarquía. Perón cayó en su propia trampa. El pueblo pasivo siguió yendo del trabajo a casa y de casa al trabajo, aunque seguramente más triste y un poco indignado por la caída de su líder. Las masas peronistas que podrían haber dado vuelta al país con su furia no estaban preparadas para actuar. Así Perón, en lugar de enfrentar el golpe, se rinde y marcha al exilio. El pueblo peronista entonces seguirá adorando a Perón y Evita con la certeza de que probablemente sus mejores años hayan venido de la mano de estos dos líderes. Pero esta nostalgia, estos sentimientos nostálgicos no llegarán a articularse políticamente en las clases populares de un modo suficiente. Sin Perón y sin el Estado benefactor, el pueblo peronista vivirá de recuerdos entre el abandono, los golpes militares y las guerrillas. Vamos a hablar ahora de los dirigentes justicialistas. El Partido Justicialista, que es continuador del Partido Peronista fundado por Perón hacia la década del 40, fue en vida del general el aparato burocrático electoral que le permitió ganar elecciones. No tenía ningún tipo de autonomía respecto al Estado y particularmente al liderazgo de Perón y estaba muy lejos de ser un partido especializado en formar cuadros o algo parecido. Era un espacio lleno de burócratas provenientes de distintos partidos o ideologías, a veces hasta aideológicos, en extremo pragmáticos y simplemente leales a Perón. Perón, que era un político además en su etapa dorada. En el lenguaje de Evita eran alcahuetes. Derrocado Perón y con una ideología peronista desdibujada, cuando incluso nosotros ya concluimos lo difuso de la ideología peronista, el Partido Justicialista fue convirtiéndose cada vez más en un aparato de poder, en un fin en sí mismo. Este aparato obedecía a las órdenes de Perón desde el exilio y era uno de los actores con que contaba el general, pero no era un actor decisivo. Mayormente los peronistas dirigentes del PJ serán leales a Perón, a la vez que resultarán el ala conservadora del movimiento, cosa que Cook y la izquierda peronista dirán en reiteradas ocasiones.
Ya fallecido Perón, transcurrida la dictadura y retornada a la democracia, el PJ será definitivamente un aparato de poder ligado a prebendas y formas clientelares de política. Y será también el partido con más influencia en el Estado, el partido que mejor maneje los resortes del poder en Argentina. El carácter aideológico de este aparato se observa en hechos como el siguiente. La misma estructura, con casi los mismos hombres, impulsó y acompañó las privatizaciones de Menem y luego las reestatizaciones de los Kirchner. ¿Por qué? Porque la ideología del PJ es el poder como un fin en sí mismo y el manejo del Estado. Los problemas que esto acarrea los entendió, para empezar, el propio Néstor Kirchner, que al comienzo de su mandato, por allá por 2003, intentó en vano desembarazarse del PJ. Kirchner buscó concretar lo que llamó concertación plural, que era la unión de gente progresista de distintos partidos, para así no tener que depender del PJ. Ese aparato que lo podía abandonar en cualquier momento y que además contenía en su interior toda clase de vicios que la sociedad repudiaba. Pero este intento falló. La izquierda del kirchnerismo reparó varias veces en que mientras el gobierno aprobaba medidas de avanzada, se sostenía sobre un aparato político que era el más conservador de toda la Argentina. Lo cierto es que el kirchnerismo continúa siendo respaldado por el PJ, pero el PJ se ha visto rodeado por agrupaciones como la Cámpora u otras agrupaciones progresistas. La lucha entre los peronistas del PJ y otros espacios K sigue siendo fuerte y es probable que esta disputa se intensifique si un hombre del riñón del PJ como Scioli llega al gobierno. Vamos a hablar a continuación de los dirigentes sindicales. Tenemos que empezar diciendo que el peronismo concibe a los sindicatos como parte de la comunidad organizada de Perón. Son parte del proyecto político. Por eso el concepto de independencia de clase, que tanto nos suena a los uruguayos, no existe en los diccionarios del sindicalismo peronista. Los sindicatos, al igual que el PJ, son una pieza más dentro de la maquinaria de poder del peronismo. Pero hagamos un poco de historia. Perón, como ya vimos, puso a los trabajadores de su lado, otorgándoles numerosos beneficios y derechos. Y así logró que la Confederación General del Trabajo, la CGT, le diera su apoyo. Pero el general no se conformó con este apoyo, sino que incorporó a la CGT a su armado de poder estatal. Muchos sindicalistas asumieron responsabilidades de gobierno y la central actuó como nexo entre los trabajadores y el gobierno, trasladando inquietudes obreras al Estado, pero sobre todo dirigiendo a la clase trabajadora de acuerdo a la conveniencia del proyecto político. En el primer peronismo los conflictos no serán demasiados, sobre todo porque la clase trabajadora se va a ver beneficiada por el Estado. Y además porque se entendía que los trabajadores no tenían que pelear contra los patrones porque esa pelea en su defensa ya la daban Perón y Evita. Algo que está muy también vinculado a la idea de un pueblo peronista pasivo, que es lo que vimos antes. Al igual que el PJ, la CGT no trabajó en la formación de cuadros, ni realizó grandes debates ideológicos, ni se ocupó de democratizar o actualizar sus estructuras. Por el contrario, ya con la caída de Perón fue convirtiéndose en un aparato de poder con vida propia. Incluso dentro de la CGT surgieron sectores que quisieron negociar con las dictaduras y establecer un peronismo sin Perón, y la propia CGT apoyó en buena medida las políticas de Menem. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque la CGT, como ya dijimos, al igual que el PJ, se comporta como un poder que es un fin en sí mismo, sin demasiada estructuración ideológica y bajo formas muchas veces cuestionables. Y si bien es cierto que hubo dirigentes sindicales que enfrentaron a las dictaduras antiperonistas y que una parte de la CGT se le opuso a Menem, conformando lo que luego será la CTA, hay que decir que en términos históricos la dirigencia sindical peronista ha estado muy ligada al Estado, al poder, al oportunismo y a lo más conservador del movimiento peronista. Los jóvenes peronistas. Nos ubicamos entre fines de la década del 50, la década del 60 y la década del 70. Y usamos el término jóvenes peronistas para referirnos fundamentalmente a la juventud peronista y a los grupos armados que pedían el regreso al país de Perón y la revolución en Argentina. Esta izquierda peronista fue liderada por muchas veces por jóvenes que eran hijos del pueblo peronista, pero sobre todo por jóvenes nacidos en hogares de la clase media antiperonista. Estos muchachos habían crecido en un país dominado por militares o por políticos inútiles que les repetían que Perón era un tipo malo, un tirano, y que era el mayor problema del país. Pero el país en el que esos jóvenes vivían era un país que estaba dominado por la inestabilidad y la represión, y Perón, al cual sus autoridades acusaban de ser el principal enemigo de la patria, era un líder que estaba en el extranjero, idealizado, y además aparecía como la única referencia de algo que se había parecido a un periodo próspero para las masas en la historia argentina. Además, estos jóvenes estaban fuertemente influenciados por la Revolución Cubana y más tarde por el Mayo francés y la Revolución Cultural China.
El marxismo, ideología de moda en buena parte del mundo durante la década del 70, será complementado con el peronismo en una teoría peronista de izquierda que básicamente decía esto. El primer peronismo estableció un capitalismo nacional enfrentando a la oligarquía y al imperialismo. El segundo peronismo, es decir, cuando Perón vuelva, deberá avanzar hacia el socialismo. ¿Por qué no más capitalismo? Bueno, porque ya no hay posibilidades de establecer un capitalismo nacional en este mundo. Las contradicciones en términos marxistas se agudizaron y el mundo hoy está dominado por imperialismos y multinacionales. Así, estos peronistas unen el antiimperialismo y el socialismo y hacen de Perón un líder del tercer mundo. Estas juventudes peronistas militarán activamente en las universidades, en los barrios populares y en algunos casos llegarán a tomar las armas, enfrentando no solo a grupos reaccionarios tradicionales, sino también a lo más conservador del PJ y de la CGT, y luego con el retorno de Perón llegando a enfrentar al mismísimo Perón. Con este enfrentamiento, buena parte de los jóvenes peronistas se desencantaron del general y otros del peronismo en general. Recién con el kirchnerismo se reactiva la JP, que había quedado desactivada durante la dictadura y el menemismo, y surge la Cámpora, que se presenta como una especie de continuación de la mística de la juventud peronista. Incluso hoy muchos ex JP tienen cargos en el Estado. Ahora, para cerrar, plantearnos algunas dudas. ¿Quién representa mejor al peronismo? ¿Sus dirigentes políticos tradicionales, los sindicatos o la JP? Yo tiendo a creer que nadie representa mejor al peronismo que esa masa que conformó el pueblo peronista, vigente aún hoy, aunque bajo otras formas. Con su genuina lealtad a Perón y Evita, las masas peronistas fueron quienes pusieron al peronismo en la historia, algo que digo invirtiendo eso de que el peronismo puso a las masas en la historia argentina. Además, y después de todo, el pueblo peronista fue el principal destinatario de las políticas del peronismo y es quien ha hecho del movimiento un fenómeno capaz de sobrevivir en el tiempo, instalándose en la cultura nacional, pese a todos los errores y las traiciones de dirigentes justicialistas y sindicales y del propio Perón. Recuerden lo que dijimos de Menem, eso de que Menem hizo una interpretación muy forzada y por derecha del peronismo. Bueno, partiendo de eso, sospecho que podríamos decir que las juventudes peronistas forzaron el peronismo, pero por izquierda. Porque así como el neoliberalismo no era parte de los postulados centrales del peronismo original, tampoco lo eran la revolución socialista o la lucha armada. Y todo esto es parte de los frenos del peronismo, de los frenos del movimiento peronista, sus límites. Algo que abordaremos a continuación en lo que serán las conclusiones de esta serie de columnas titulada Peronismo para Todos.